condimento de los domingos. Bueno, A ese condimento de los domingos. Muchas gracias. Ese gran patriota, es diputado, es ministro y un gran sabio de aquí, de este programa estelar. Adelante, bueno, gracias. Miren, yo creo que es importante que el público que sigue este programa tome conciencia, que todos nos hagamos cargo de una realidad. Estamos en guerra. El mundo está en guerra. Y no es una guerra común, convencional. Es una guerra global híbrida. Guerra de cuarta generación. Una de las características de la guerra híbrida y de cuarta generación es que los que están en guerra a veces no tienen plena conciencia de que están en guerra, pero en algún momento se dan cuenta. Pero estamos en guerra hace años y esto entró ya al Caribe, al Gran Caribe, al continente, y ya cuando estamos viendo las movilizaciones militares, entonces caemos en cuenta de que, óyeme, estamos en guerra. Viene una etapa bien complicada. Yo diría que es la cuarta ocasión desde la guerra hispanoamericana a la fecha, la cuarta ocasión en que el Gran Caribe se convierte en el teatro de conflicto de las grandes potencias, y concretamente esta es la más compleja. La más compleja porque se está derrumbando un orden global que nunca había sido llevado al nivel de integración, de articulación que tiene este orden, el nuevo orden mundial que llamó Bush en 1990. Esto se está hundiendo y en su derrumbe, evidentemente, van a venir muchos estremecimientos. Estados Unidos lo que está diciendo claramente, y es el que sigue el discurso y la praxis de la administración Trump, nos estamos replegando a nuestro hemisferio. Y el orden mundial que se va a constituir es un orden donde las grandes potencias van a articularse en sus regiones. El gran reto de América Latina y el gran reto de nosotros que estamos aquí en la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos, que es al mismo tiempo una línea de fractura de la civilización de Norteamérica occidental con la civilización filial latinoamericana, como la define Huntington. El gran reto de nosotros es ver si nosotros podemos establecer una nueva relación con Estados Unidos en tres áreas fundamentales. En materia de seguridad, yo creo que se impone una gran concertación para llegar a un tratado de asistencia recíproca mutua de los países de América Latina sobre otras bases. No puede ser el anterior, que ya fracasó hace mucho, pero... No es que fracasó, es que no funcionó. En un momento dado, mira, funcionó hasta un momento dado, hasta que fracasa. Fracasó ¿Por ya... el asunto de la Malvinas? No, propiamente empezó a romperse en el año 62 con la crisis de los misiles, y la Malvinas fue el punto, vamos a decir, final. Pero sobre todo, para mí... Pero son dos visiones diferentes. El hecho de que México abandonara el TIAR el 11 de septiembre, al día siguiente de los ataques del 11 de septiembre del 2001, fue una mala señal. Para no comprometerse. Óyeme, para no comprometerse con el vecino en un escenario así, gravísimo, gravísimo. Pero el mundo necesita, si queremos una América segura y una América que no se convierta otra vez en el campo de batalla de las grandes potencias, con la efusión de sangre, inestabilidad, violencia, confrontación, necesitamos articular esas relaciones sobre otras bases. Estados Unidos debe entenderlo, porque no puede ser sobre la base de que nosotros somos los poderosos y ustedes son los satélites que tienen que hacer lo que nosotros digamos. No, no.
nos necesitamos todos, y todos debemos colaborar con una serie de principios, una serie de objetivos. Uno de ellos es combatir el crimen organizado transnacional, porque es un actor que desestabiliza gobiernos, que desestabiliza estados, que desestabiliza sociedades. Y el ejemplo lo tenemos aquí al lado, pero los propios Estados Unidos están siendo desestabilizados por esa realidad. Lo que pasa es que a ellos, como primera potencia mundial, les resulta difícil decir, miren, nos están haciendo una guerra interna. Pero tiene un problema interno muy serio. Y nosotros también tenemos que entenderlo y ayudarlo, porque a nosotros no nos conviene. Una inestabilidad. No, todo lo contrario. Sí. Entonces, el segundo ámbito de reconstrucción, no le conviene. El segundo ámbito de reconstrucción de las relaciones con Estados Unidos tiene que darse en el campo de las relaciones económicas comerciales. Yo tuve oportunidad de hablar en el Capitolio. Había muchos líderes del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Fui el único latino que estaba en esa reunión. Y yo ahí le hice una advertencia, en mi corta intervención de 5 minutos, le hice una advertencia sobre la necesidad de que Estados Unidos viera los problemas continentales integrando la visión de seguridad con la visión de comercio. Lamentablemente Estados Unidos, con el sueño de Chimérica, nos vamos para China, las transnacionales todas moviéndose para China, para la región Asia-Pacífico, abandonó la zona. Y además lo metieron en una trampa. El que lee el libro Los papeles de Afganistán, de Craig Whitcomb, búsquenlo, se da cuenta de que Estados Unidos, cuando fue allá en el 2001, cayó en una trampa que le costó muchísimo y en realidad salió muy mal parado de todas esas aventuras de dominar zonas como esas. Entonces, mientras descuidaba su zona, porque esta zona, ahí falla el liderazgo, en mi juicio, de Brasil sobre todo, y el mismo liderazgo de América Latina, que por razones ideológicas, inspirado en una visión ideológica antiimperialista, antiestadounidense, antioccidental, antiblanca, entonces desestimó en el Mar del Plata el Tratado de Libre Comercio. Había una oportunidad de oro para constituir la zona más rica y poderosa y más próspera del mundo, que era el ALCA. Porque tú juntas todo el potencial de riqueza de América del Sur, más de Centroamérica y el Caribe, con América del Norte, incluido Groenlandia, porque hay que apoyar a Estados Unidos en esa reivindicación. Claro. Entonces, ahí tú dices, bueno, estamos hablando de la riqueza más grande para la zona, pero tiene que ser América para los americanos, con una visión inclusiva para todos los americanos, todos, los de Sudamérica, los de Centroamérica, los del Caribe, los Estados Unidos. Y ellos tienen que entenderlo. Y hay que hacérselo entender, porque a ellos les conviene que esta zona sea... Por razones de seguridad. Por razones de seguridad. Seguridad como concepto polisémico, porque hay que ver la seguridad, no desde el punto de vista del ámbito policivo o militar, hay que verlo desde el contexto de lo que es la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, la seguridad jurídica, una taxonomía bastante amplia que para que exista gobernanza y gobernabilidad debe estar conceptualizada. Y el otro elemento donde tenemos que ponernos de acuerdo es en una serie de valores básicos. Eso se había avanzado bastante en el mejor periodo de relaciones panamericana, que fue después de terminado la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones panamericanas vivieron una etapa excelente, que fue la etapa del buen vecino. Ahí hubo una relación donde floreció la visión del derecho panamericano. Y muchas de las doctrinas más importantes de América y del mundo nacieron aquí.
en este continente. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a restablecer eso, la Carta Democrática, reformulándola sobre otras bases. Y el problema mayor que tiene Estados Unidos, y yo lo he dicho y lo dije ahí en esa reunión, es que ese esfuerzo no puede hacerse para una articulación con las élites, con los sectores modernos, con los sectores con los que ellos están articulados siempre, sino ellos tienen que darse cuenta de que el problema de América Latina es el problema de que son sociedades que tienen débil integración hacia adentro y entonces dejan a los pueblos fuera, y cuando eso sucede, todos los problemas estructurales de todas las sociedades se agravan, y entonces esas asimetrías tan grandes no ayudan a construir relaciones hemisféricas duraderas, estables. Y Estados Unidos podría jugar ese papel. Una reingeniería del TIAL. Claro, es reingeniería vertial, reingeniería del ALCA, reingeniería de la Carta Democrática, pero todo eso tiene raíces profundas, porque el Congreso de Panamá, tú coges el contenido del Congreso de Panamá de 1826 y coges la visión original, porque la otra fue imperialista, pero la original de la doctrina Monroe, propiamente era una visión de gran alianza defensiva-ofensiva del continente para ayudarnos recíprocamente. Ahora, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Viene una guerra y nosotros debemos estar claros de nuestros intereses. Yo quiero cerrar con esta advertencia. En un escenario de conflicto como el que se ve venir, que ojalá encuentre una salida negociada. Ojalá encuentre una salida de cada pueblo, porque mira, yo personalmente creo que en el caso de Venezuela, lo correcto, lo he dicho públicamente, es que las Fuerzas Armadas Bolivarianas, oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en este momento, hagan lo que hicieron los oficiales turcos cuando se estaba derrumbando el Imperio Otomano. Salvaron a Turquía, porque si seguían defendiendo el imperio... Son modelos diferentes, son bueno, culturas no, diferentes. son culturas son valores diferentes, Pellegrini. Sí, pero no, pero... Anota eso. Pero esa... ¿Qué principios Pero tienen? es que esas ideas no estaban... pero te lo voy a decir, esas ideas no estaban en la mente, en la cultura otomana, y la adoptaron ellos. Fíjate, el Imperio Otomano todo el tiempo ha tenido una cultura altruista. Enver Pacha, de valores. Mira, Enver Pacha y Kemal Atatürk, cuando hicieron eso, no estaban respondiendo a los valores de su cultura. Kemal Atatürk era más occidental. Tenía una idea de que no podía salvar Turquía manteniendo el imperio, la visión tradicional, y hizo el cambio. Ahora, todo cambia, porque ahora mismo Erdogan tiene una deriva más integrista. Pero esa es la historia, todo cambia. Ahora, en este caso, lo ideal sería que los venezolanos, ayer vi el mensaje de María Corina Machado a los militares venezolanos, que sean los militares venezolanos. Porque la oposición no mueve que sean los militares venezolanos los que ayuden a Venezuela y ayuden al continente. Falta de hombre hay en Venezuela. Ayuden al continente. Porque si se hace eso, yo creo que vamos a tener mejores posibilidades. Ahora, ¿qué es lo que nosotros los dominicanos no podemos descuidar? Nunca, 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 nunca. Miren, señores, en este escenario de conflicto, y aquí estamos al lado del general Cordero, que ha estudiado estrategia militar. Bueno, en un escenario de conflicto como el que tenemos en la región, y todo el que conoce historia, estrategia militar y no militar, sabe que las fuerzas confrontadas en un momento dado podrían usar maniobras de distracción, de diversión, o sencillamente de desestabilización, abriendo frentes de lucha como este de la isla de Santo Domingo. Y esa parte, quien tenemos que cuidarla,
ante todo y sobre todo, somos los dominicanos. No esperemos que Trump, que Marco Rubio, que los organismos internacionales van a venir a resolvernos nada. Al presidente Abinader le he dicho muchas veces, presidente, este es el momento de tomar medidas extraordinarias para la defensa del país, porque en el escenario de conflicto, los enemigos ahí, tú tienes que pensar cómo van a pensar los otros. ¿Cómo pensaría? Esos grupos, ¿qué le costaría desestabilizar a República Dominicana promoviendo una agresión desde Haití a República Dominicana? Una pregunta, Pelegrín. ¿A qué tú crees que vino Gustavo Petro por 2 ocasiones a Haití? Yo no tengo... ¿A traer caramelos Yo no... o a traer la discordia? Escúchame, yo no tengo la menor vino duda. Precisamente a alimentar el fuego, la llama disociadora, precisamente para cambiar el focus de atención de Sudamérica al Caribe. Mira, mientras los norteamericanos, mientras la izquierda de América Latina esté enfocada en la visión del derrotar al imperialismo americano, donde nació el imperialismo o el imperio americano en el Caribe, sobre la base de convertir esto en un atolladero para los Estados Unidos, que Estados Unidos demuestre que es un tigre de papel en su región, o que se quede enmarañado en una serie de conflictos interminables que a su vez se proyecten en Estados Unidos, porque a lo que están apostando es a ganar tiempo, sí, para ver si hay un cambio en Estados Unidos. Mira cómo meten a Mandani en Nueva York. Y la gobernadora de Nueva York ya está chocando, que ya nunca, dijo que no sí, va, que no van sí, los autobuses felices. Pero ya vino para acá, porque el objetivo, ¿cuál es? El cálculo es, derrotamos a la visión de Trump, a la visión de MAGA, a la visión de Marco Rubio, para América Latina, que es el primer secretario de Estado latino y que entiende muchas de estas cosas, porque él entiende bastante bien el caso dominicano. Conoce la idiosincrasia. Entonces, tenemos esa oportunidad, pero la visión que hay allá es ganar tiempo. Fíjate que le mantienen el gobierno cerrado y es una guerra permanente. Acaban de declarar 5 organizaciones de Antifa como grupos terroristas internos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros tenemos que cuidar nuestra parte, porque nadie nos va a cuidar, repito. Ayer tumbaron un helicóptero en Haití. Es verdad que el gobierno haitiano, lo que queda de gobierno haitiano, está tomando algunas medidas, pero vamos a estar claros. En febrero... No hay gobierno, lo que hay son funcionarios. Pero ¿qué gobierno? Pero el que está ahora mismo, eso no es gobierno. Se supone que ellos deben, la fecha del mandato es construir elecciones en febrero del 2026. Eso es imposible. Óigame. Imposible. Es decir, en 2 meses y medio. Ahora resulta que ahí evidentemente ni siquiera la misión que autorizó Naciones Unidas se ha conformado, ni siquiera la misión con 5.000 efectivos. Tengo entendido que está comprometido El Salvador con 80 efectivos, está comprometido, creo que Guatemala mandará probablemente un contingente parecido, pero estamos muy lejos de los 5.000 efectivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese conflicto está creciendo. Ayer tumbaron un helicóptero. Ahora ellos tienen drones. Todos esos grupos se están entrenando en el manejo de drones. Y en este escenario de la isla, con el crimen organizado transnacional dominando Haití, tenemos amplias posibilidades de ser agredidos desde Haití para detonar una crisis insular que desestabilice el Caribe entero y encharque sobre todo a Estados Unidos en un escenario bien complicado. Y hay fuerzas que se están moviendo y confluyendo en ese objetivo. El que no lo quiera ver, no hay peor